Tres, ahora sí. Hola, nosotros nos tocó como fuente de noticias Telesur TV. En estos últimos días se han manifestado varias noticias en relación al comercio y ambiente, por lo que a continuación les haremos un observatorio de medios. Bueno, como veníamos comentando en ediciones anteriores, se da la explosión del volcán en San Vicente y las Granadinas. Esta actividad volcánica se ha registrado durante 15 días, recordando que inició el 9 de abril. Lamentablemente, las consecuencias que ha traído esta explosión son muy graves. Se prevé que en este país del Caribe haya una crisis humanitaria que dure aproximadamente 6 meses. Los recursos de agua potable han sido bastante afectados. Se considera que gran parte del país se encuentra bajo las cenizas, por lo cual han tenido que recurrir a otros países vecinos por ayuda. Las personas que viven en este país han tenido que pedir víveres que llegan en barcos de países vecinos. Sin la ayuda de estos se dice que no pueden sobrevivir. Las consecuencias han sido fatales. Incluso ha afectado a países vecinos, los cuales han tenido que cerrar sus aeropuertos por las graves consecuencias de las cenizas que ha provocado que lleguen hasta estos lugares. También se prevé que hay grandes consecuencias en cuanto a la pesca, a la agricultura, a la infraestructura, especialmente en carretera, en vivienda, por lo cual el país espera que tanto las Naciones Unidas como países vecinos puedan colaborar, pues las consecuencias son fatales y se prevé más pérdidas, por lo cual es importante seguir las noticias de este país para esperar que mejore su situación. En otras noticias, el cambio climático reduciría hasta el 18% del Producto Interno Bruto Mundial para el 2050. Según esto, el estudio muestra que serán más afectados 48 países representantes del 90% de la economía mundial. Dicho estudio se basó en el Índice de Economía del Clima, que proyecta 4 posibles escenarios para el Producto Interno Bruto Mundial de hoy al 2050. Lo preocupante de esta noticia es que la economía global podría decaer entre un 4 y un 18% para mitad del siglo, siendo la de Asia la más afectada y con China en riesgo de perder casi el 24% de su Producto Interno Bruto en un escenario severo. Por otro lado, Estados Unidos perdería cerca del 10% y Europa casi el 11%. En otras noticias, les contamos que inicia la cumbre de líderes mundiales sobre el cambio climático. Líderes de 40 países se han reunido en una cumbre de este 22 de abril, convocada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Se prevé que en esta cumbre haya un liderazgo sobre el cambio climático, pues esto es un factor importante que deben considerar los países. Se dan 2 jornadas en las que se prevé anuncios importantes que vayan de acuerdo al Acuerdo de París, por lo cual es importante seguir la pista a esta cumbre y esperar grandes resultados, pues es algo que necesita el mundo. Es importante que estos líderes tomen el mandato y nos demos cuenta que el cambio climático es real y que las consecuencias pueden ser fatales. Así que seguiremos la pista a las consecuencias de esta cumbre para esperar que hayan grandes resultados. En las noticias pasadas se había expuesto sobre el informe que había dado la ONU acerca del incremento del hambre en Centroamérica. Ahora, esta es la segunda vez en menos de 2 meses que se alerta sobre el incremento de los riesgos de hambre en dicha región. En Guatemala, Honduras y El Salvador, el hambre se cuatriplicó en un año de pandemia. A causa de eso, se podría ver a millones dirigiéndose a la frontera de Estados Unidos si la situación no mejora. Como última noticia de la semana, miembros de la Unión Europea y el Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, entre ellos el dióxido de carbono. Esta norma legal se sumará a la Ley Europea del Clima como parte del Pacto Verde Europeo. Dicho lo anterior, hará que se convierta en el primer continente climáticamente neutro para el 2050.
Por desgracia, varias organizaciones no gubernamentales medioambientales y eurodiputados verdes no están muy conformes con el acuerdo. Pues bueno, las noticias de esta semana nos hablan principalmente sobre cambio climático, emisión del CO2. Vemos que líderes mundiales han tomado en cuenta que este es un grave problema que afecta a la humanidad. Tanto así que es importante llegar a acuerdos y establecer todo aquello que favorezca. La foto que ven al fondo es parte de la sección de foto del día de Telesur. Es una foto de la vista aérea del 22 de abril del 2021 de un sitio en construcción del puente de Dafu en el suroeste de China. Vemos aquí cómo lo hemos venido desarrollando a lo largo del curso, la relación comercio-ambiente. No simplemente cambio climático, factores que afectan, como las noticias que hemos comentado anteriormente, sino también esa es la parte de relación comercio-ambiente. Ver cómo el ser humano tiene que crear todas aquellas vías por medio de las llanuras, de los valles, ingeniárselas para poder trasladar las mercancías, para poder llegar a los otros lugares y realizar todos los procesos de logística, todos los procesos de comercio que son indispensables. Entonces, esta fotografía es interesante porque vemos cómo se las tuvo que ingeniar. Este grande puente que pasa por toda esta gran zona. Entonces, la relación es importante. Debemos continuar tanto en la creación de vías que permitan el desarrollo de nuestros países, pero también en crear conciencia de los grandes impactos que hemos tenido como el cambio climático y todas las consecuencias. Muchas gracias.